¿Listo? Según Miller, que es uno de los autores principales de los calambres, él plantea en el 2010 que se da, que es un desequilibrio entre los impulsos excitatorios e inhibitorios, ¿listo? En el músculo. ¿Qué es esto? Digamos que en términos generales, un desequilibrio entre contracción y relajación de nuestro músculo. ¿Sí? Y se van a parar en el músculo, de pronto que ustedes tengan más referencia, puede ser el bíceps o puede ser el cuádriceps de las piernas o la pantorrilla. Un desequilibrio entre que se contraiga mucho y no tenga la capacidad de relajarse, ¿sí? Eso es un calambre. Y se da de manera involuntaria, no tenemos control absoluto de eso, nos para en donde sea, ¿listo? Entonces, para eso también, para poder entender, digamos, cómo se genera esto, vamos a conocer un poquitico la parte desde la anatomía y la fisiología. Y con esto pues, poder entender qué son los calambres musculares. Desde aquí nos paramos ahí. Porfa, me confirman si me ven el mouse azulito, para que puedan ubicarse aquí en la imagen. Esta es una imagen general de nuestros músculos, ¿cierto? Aquí en la parte del músculo general tenemos el tendón, que es la estructura que une el músculo al hueso, ¿cierto? Y la parte rojita, pues es el músculo en sí, es el vientre muscular, y que está compuesto por fibras, paquetes de fibras y miofibrillas, como lo vemos aquí en la imagen derecha. ¿Sí? Son unos paqueticos que están compuestos por más fibras y más fibras. Si nos adentramos a esto, vamos a llegar a unas estructuras más pequeñitas, que son las estructuras más pequeñas que tenemos en el músculo, que es la miosina y la actina. Y vamos a verlo como si fueran unos ganchos, ¿sí? La miosina y la actina, y ellas se entrelazan y se amarran para poder generar la contracción muscular natural. ¿Listo? Se contraen y se relajan, y se contraen y se relajan para poder generar todos los movimientos que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué pasa con el calambre? Esas mismas miosinas y actinas se contraen y se enganchan, pero no se sueltan, ¿sí? No tienen la capacidad de soltarse, no tienen la capacidad de relajarse. Y es ahí donde llega el calambre, ¿sí? ¿Qué pasa con estas contracciones tan fuertes e involuntarias? Incluso las voluntarias también. Cuando nosotros entrenamos, el músculo genera unas micro rupturas, ¿sí? Y unos daños pequeñitos que poco a poco, si uno les da descanso, pues ellos van sanando y el músculo se va volviendo más fuerte. Nosotros nos vamos volviendo más fuertes en nuestro rendimiento, ¿sí? ¿Qué pasa con estos calambres musculares? Que la contracción es tan fuerte que puede generar, digamos que con una recurrencia de presencia de calambres, puede generar rupturas más significativas y lesiones, ¿sí? Por eso, a pesar de que los calambres es algo como del día a día del deportista y más del deportista de rendimiento, no debería ser normal y no deberíamos normalizarlo en nuestro. A ser recurrente posiblemente nos pueda llevar a una lesión mayor. ¿Listo? Eso por un lado, esta es la estructura general del músculo, ¿sí? Pero ya para acercarnos mucho más al por qué se da el calambre, vamos a conocer dos estructuras principalmente, que son esta de la izquierda, ¿sí? Que es la que estoy señalando aquí, se llaman los usos musculares, ¿sí? Usos musculares. Y esta estructura es súper importante. ¿Por qué? Porque esta estructura va a estar ubicada en el vientre del músculo, ¿sí? Como en el centro del músculo. Y esta estructura tiene la capacidad de sensar qué tan elongado o estirado está el músculo. ¿Por qué? Porque si el músculo está muy estirado y si dejamos que el músculo se estire todo lo que quiera, pues él se puede reventar, ¿sí? O puede generar un desgarre. Pero entonces, como el cuerpo es tan inteligente, el cuerpo crea otras estructuras para evitar eso, ¿sí? Y el uso muscular es esa estructura. Él sensa qué tan elongado está el músculo para que cuando diga que ya no es sano, él genera una contracción para que el músculo no se permita elongarse más. Es como cuando uno está estirando, ¿sí? Entonces uno está de pie, está estirando abajo, pero llega un momento en que ya el músculo no permite una elongación mayor, ¿sí? Es porque el uso muscular está generando una contracción para que esa elongación no sea mayor y no genere daños, ¿sí? Esta es una de las estructuras más importantes para poder entender los calambres, el uso muscular, ¿listo? Ahora les voy a explicar la que está a la derecha, que se llama órgano tendinoso de Golgi, ¿sí? Esta estructura, me devuelvo por aquí, está ubicada en la unión que queda entre el tendón y el músculo, ¿sí? Queda ahí entre los dos. Y ella es la encargada de censar qué tanta tensión hay en el músculo, o sea, qué tan fuerte es esa contracción.
¿Por qué? Porque si la contracción es muy fuerte, pues también puede reventar estructuras como el tendón y generar una lesión. Pero como el cuerpo es inteligente y construye estructuras para evitar ese tipo de lesiones, para eso está el órgano tendinoso de Golgi, que él va a censar qué tanta tensión hay y si hay mucha tensión, genera una relajación, ¿sí? Obliga a una relajación del músculo. Entonces, viendo el uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi, son dos estructuras que están en el músculo, ¿sí? El uso muscular va a generar una contracción y el órgano tendinoso de Golgi va a generar una relajación. Ahora, y es cuando estas dos estructuras no están equilibradas, ¿sí? Cuando yo voy caminando o en cualquiera de los movimientos que nosotros hacemos, siempre hay un músculo que se contrae y otro que se relaja en todos los movimientos, ¿sí? Y ahí estas dos estructuras están equilibradas, contracción y relajación para permitir el movimiento. Ahora, cuando tenemos un calambre, el uso muscular, sí que es el de la izquierda, se va a excitar muchísimo y va a generar una contracción muy fuerte. Y además, el órgano tendinoso de Golgi no se va a poder relajar, ¿sí? Y es ahí donde tenemos el calambre, es ahí donde no nos podemos parar, no nos podemos mover, no podemos, estamos totalmente bloqueados. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con estas dos estructuras? Pues estas dos estructuras tienen una conexión neuromuscular muy importante, ¿sí? Y es donde vemos que la motoneurona es una neurona que conecta al músculo y que es la encargada de controlar el trabajo de estas dos estructuras, ¿sí? Si esta motoneurona no trabaja bien, estas dos estructuras tampoco van a trabajar bien. Entonces todo se rige por medio de esta conexión neuromuscular. Listo. Entonces aquí ya tenemos, digamos que esta parte general y es muy, muy, muy específica de lo que es por qué se genera ese calambre, ¿cierto? Ahora, ¿cómo lo vamos a entender o cómo vamos a entender el por qué y el cómo poder trabajar estos calambres o evitarlos? ¿Listo? Entonces, para esto hay diferentes teorías, ¿sí? Y muchos hemos escuchado, ah, es que me dio calambre, ah, no se comió el banano, comas el banano antes de salir de la casa y verá, y que la falta de potasio, y que fue porque no dormí bien, y que fue porque anoche rumbió, y X o Y, y hay muchísimas, muchísimas teorías de por qué sean los calambres, ¿cierto? O sea, por qué sea ese desequilibrio entre estas dos estructuras. Ahora, hay dos teorías muy, muy fuertes, pues que se han instaurado de pronto en la cultura del deporte, y la principal, es esta hidratación. ¿Sí? ¿Qué pasa? Todos los electrolitos que nosotros encontramos en las bebidas hidratantes, ¿sí? O en los sueros, son iones o electrolitos que sirven para todos los metabolismos de todos los procesos metabólicos del cuerpo, ¿sí? Para absolutamente todo, para pensar, para caminar, para dormir, para comer. Ahora, cuando hay un desequilibrio de esa concentración de electrolitos, tener problemas en esos metabolismos y pues empezamos a tener problemas para nuestro desarrollo del deporte en sí. Pero, asimismo, muchos estudios han demostrado que incluso se genera presencia de calambres cuando el deportista está hidratado, ¿sí? Cuando el deportista presenta una buena concentración sérica de estos electrolitos. Entonces, ahora uno pregunta, ¿por qué si estos electrolitos son tan importantes, a pesar de estar bien hidratados, sigo sufriendo calambres? ¿Sí? Y es ahí donde se da el paso a la segunda teoría y es la segunda teoría que tiene más respaldo científico, ¿sí? Y es la teoría de la fatiga muscular, ¿sí? Que se las voy a explicar aquí en este cuadro, que es en realidad, digamos que condensa muy bien la teoría, y es, tenemos un ejercicio muscular repetitivo como lo desarrollamos cuando nadamos, cuando montamos, cuando corremos, ¿cierto? Ese ejercicio va a tener un aumento de intensidad, va a tener un aumento de la duración, vamos a estar en condiciones medioambientales diferentes, muchas veces calor, muchas veces frío, ¿sí? En muchas ocasiones también dejamos de entrenar un tiempo y después volvemos a entrenar como si no hubiéramos parado nunca y un riesgo a aumentar esos calambres, ¿cierto? ¿Por qué? Por un mal acondicionamiento. Ahora, disminución de la energía y todos estos factores que acabo de mencionar
nos van a generar una aparición de... Ahora, ¿a qué nos va a llevar esa fatiga? Nos va a llevar a una mayor actividad del uso muscular junto con una inhibición del órgano de Golgi, ¿sí? Entonces, la fatiga muscular es el punto y es la clave principal por la generación de calambres, para la generación de calambres. ¿Por qué? Por presencia de fatiga muscular vamos a excitar esta estructura, que es el uso muscular, y vamos a inhibir el órgano tendinoso de Golgi, ¿sí? Y esto pues nos va a generar muchos otros procesos celulares que nos van a llevar a la presencia de calambres. Pero ahora entonces decimos, bueno, ¿y la fatiga muscular? ¿Qué? O sea, ¿qué pasa con la fatiga muscular? ¿Qué hago con la fatiga muscular? ¿O cómo la evito? A la final estoy entrenando y pues inevitablemente va a aparecer la fatiga muscular, ¿cierto? Pero tenemos que tener en cuenta que la fatiga muscular es una variable multifactorial, ¿sí? Y puede aparecer, es ahí donde es muy, muy importante el conocimiento de uno como deportista, ¿sí? De qué factores que generan fatiga muscular me afectan a mí principalmente, ¿sí? Uno de ellos es la deshidratación, como lo mencionábamos ahorita. Por eso es tan relevante la deshidratación cuando hablamos en tema de calambres musculares, ¿cierto? Pero entonces, la fatiga muscular también puede venir por el aumento de la temperatura, por la depleción de energía, o sea, de alimentación, ¿sí? Por la deshidratación, por una mala técnica. Entonces, tenemos que empezar a conocer todos esos factores que me van a generar fatiga muscular, de acuerdo a mi contexto y de acuerdo a mi entorno y de acuerdo a mis hábitos, para poder evitar ese desequilibrio entre estas dos estructuras. ¿Listo? Esa es una de las partes más importantes y es que a la final ese calambre muscular se está dando por una fatiga y puede ser incluso para ello, para la actividad que esté haciendo, ¿sí? Entonces tenemos que identificar esto. Ahora, ¿cómo vamos a evitar esos calambres musculares? ¿Sí? ¿Qué estrategias vamos a utilizar para ello? Pero antes tenemos que ver digamos, este es uno de los estudios principales según el tema de calambres, y es que él menciona que para poder evitar esos calambres, para poder disminuir esos calambres, necesitamos de dos cosas principalmente, ¿sí? Primero, una adaptación neuromuscular. Ahorita hablamos de las motoneuronas, ¿sí? Que es la neurona que va desde el cerebro hasta el músculo y es la que ejerce el control en todas las estructuras del músculo. Necesitamos que esas motoneuronas sean más fuertes, sean más eficientes, logren llegar a más fibras musculares, ¿sí? Y asimismo, eso junto con un retraso de la fatiga, pues me va a ayudar a los calambres musculares, ¿sí? Eso plantea este estudio y es la forma en que se ha venido trabajando desde hace más o menos 6 o 8 años. Es poder generar entrenamientos de adaptación neuromuscular y estrategias para disminuir esa fatiga. Ahora ustedes preguntarán, bueno, ¿y cómo establezco esos entrenamientos para generar una adaptación neuromuscular, ¿cierto? Si correr, nadar, montar, me sirven o no me sirven, ¿sí? Y es aquí donde nosotros pues les damos esas estrategias para que ustedes puedan trabajar sobre ello y disminuir esa incidencia de calambres que tengan en sus entrenamientos o en sus competencias. Ahora, les vamos a explicar entonces qué es esa adaptación neuromuscular y cómo llevarla a cabo. Les decía, la adaptación neuromuscular se basa en las neuronas que van a la fibra muscular. Si yo tengo solo una neurona que me irriga o que me inerva, perdón, 5 fibras musculares, esa neurona en algún momento se va a cansar. Pero si yo en vez de tener solo una neurona, tengo 5 neuronas que me inervan esas 5 fibras musculares, voy a tener una capacidad de llevar mi movimiento mucho más eficiente, voy a tener más fuerza, voy a hacer el control muscular mucho mejor y pues voy a evitar que digamos que se genere o me aumente la posibilidad de riesgo de calambres, ¿sí? Entonces, esta adaptación neuromuscular que me va a ayudar a que haya una buena conexión y una buena comunicación entre el sistema nervioso y los músculos, ¿sí? Que tenga mayor activación de fibras musculares. Es decir, si yo voy subiendo palmas o un puerto de montaña importante, pero si solo
voy trabajando con 5 fibras musculares, pues eso me va a limitar mi rendimiento, ¿sí? Pero si yo voy subiendo el mismo puerto, pero trabajando con 20 fibras musculares, pues seguramente voy a subir más rápido, voy a subir mejor, voy a subir con mejor percepción de esfuerzo, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Tener muy buena adaptación neuromuscular para que esas fibras musculares, pues, puedan trabajar mejor. Asimismo, que haya una buena coordinación entre la contracción y la relajación de los músculos, ¿sí? Así vamos a ser mucho más eficientes, vamos a gastar menos energía. Y para pruebas de 2, 3, 4, 5 horas, un Ironman que se demora 15 horas, entre menos energía gastemos, pues siempre va a ser muchísimo mejor, ¿cierto? Entonces necesitamos tener una buena adaptación neuromuscular para eso. Y para eso la principal herramienta para una buena adaptación neuromuscular es el entrenamiento de fuerza. ¿Listo? ¿Qué nos va a ayudar el entrenamiento de fuerza? Estos tres pilares principalmente, digamos que en el tema de calambres, ¿cierto? Y es que nos va a ayudar muchísimo al control motor, ¿sí? Activar las fibras que necesitamos en el momento que las necesitamos, con la fuerza que las necesitamos. Y evitar que haya una sobreexcitación de otras fibras. Si tengo pues esa se va a sobreexcitar, ¿sí? Pero si entre todas y no nos vamos a fatigar tanto, ¿cierto? Eso principalmente. Segundo, la resistencia a la fatiga. Como decíamos, la fatiga es el factor principal para que se genere calambres. Y si yo con el entrenamiento puedo retrasar esa fatiga, pues eso también me va a ayudar a evitar o retrasar los calambres musculares, ¿cierto? Me va a volver mucho más fuerte, voy a poder tener un mayor rendimiento y voy a evitar esos calambres en el momento que mejor me siento, ¿sí? Y por otro lado, vamos a tener un buen trabajo de músculos agonistas y antagonistas. Esto quiere decir como que todos los músculos o todos nosotros tenemos desequilibrios musculares, ¿sí? Cuando han montado bicicleta o cuando han corrido, cuando han nadado, normalmente uno hace más fuerza con una pierna que con la otra, ¿cierto? O cuando va al gimnasio uno tiene más fuerza en un brazo que con el otro brazo. Esos son desequilibrios musculares y se pueden corregir a través de la fuerza, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando una pierna está haciendo más fuerza que la otra, digamos en ciclismo, esa pierna que está haciendo más fuerza, pues se va a cansar más rápido. Va a entrar en fatiga más rápido porque está haciendo el trabajo de ella y el trabajo de la otra que no está haciendo el mismo esfuerzo, ¿cierto? Y si se va a cansar más rápido, va a generar más tensión y posiblemente vaya a llegar a una fatiga más rápida y a caer en un calambre, ¿sí? Ahora, la pierna débil, la que no está trabajando tanto, pues al ser débil también va a caer en una fatiga mucho más rápida, ¿sí? Y esto pues nos va a generar que podamos tener aumento del riesgo de calambres, ¿listo? Entonces, por eso necesitamos, y por eso es muy importante el entrenamiento de fuerza, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos prevenir esa fatiga desde los diferentes aspectos, ¿listo? Ahora, bueno, esto es aquí un resumen en cuanto al entrenamiento de fuerza, lo que nos va a mejorar, el control motor, toda la resistencia a la fatiga y todo nos va a aportar en ese equilibrio entre todos los músculos que tenemos para poder aportar de la mejor manera en cada gesto deportivo, ¿sí? De cada uno de los hemisferios. Ahora, el retraso a la fatiga, decíamos que es el otro factor. Recuerden que para evitar los calambres necesitamos dos cosas, ¿listo? Primero, una buena adaptación neuromuscular, que es la que acabamos de ver. Y segundo, evitar la fatiga, que llegue lo más tarde posible, ¿sí? ¿Cómo vamos a posible? ¿Listo? Tenemos estos diferentes puntos. Ahora, un entrenamiento adecuado, ¿sí? Todos sabemos y hemos visto o hemos incluso sufrido nosotros mismos un calambre por ir a entrenar después de haber parado muchísimo e ir a entrenar como si nunca hubiera parado, ¿cierto? Voy, estoy entrenando muy bien, me siento muy bien y me fui de vacaciones 15 días. Y vuelvo a los 15 días y vuelvo al mismo ritmo, con los compañeros con los que uno se da leña y todo, y ahí le cae el calambre, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted no ha tenido un entrenamiento adecuado durante los 15 días y eso va a caer en una fatiga pronta. Ahora, cuando estamos preparando una carrera a distancia larga y decimos o decidimos entrenar igual de largo para esa carrera como para la carrera.
¿sí? Entonces, todavía no hemos hecho un proceso progresivo, ¿sí? De carga de entrenamiento para poder estar adaptados a ese trabajo. Entonces, esto nos puede generar eh, calambres, ¿listo? Estrategia de carrera, y es este artículo que está aquí abajo, del 2011, de Martín, del 2011, hizo una comparación entre 210 triatletas de un Ironman. Les hizo unas pruebas sanguíneas antes, pruebas sanguíneas después, encuesta antes, encuesta después, y creo que cerca de 63 triatletas presentaron calambres, y los que no presentaron calambres, principalmente, más que el cambio en la deshidratación y demás, fue que los que presentaron calambres estaban más lejos de su pronóstico de tiempo o de ritmo o de estrategia de carrera. Corrieron, montaron o nadaron mucho más rápido de lo que tenían pronosticado, ¿sí? Que los deportistas que no presentaron calambres. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que establecer una buena estrategia de carrera también para evitar calambres. No se trata de salir que porque estoy en competencia arranco y a lo que marque, no. Eso es en algunas competencias, pero no en todas, y menos en un Ironman, ¿sí? Entonces es establecer la estrategia de carrera porque con ella me puedo guiar para poder evitar esos calambres, ¿sí? Los deportistas que fueron mucho más rápido que su estrategia de carrera presentaron calambres, ¿listo? Ahora, tener una buena recuperación, pues es fundamental, ¿sí? Permitir que los músculos se recuperen, que todas esas microrupturas sanen, y esto también va a permitir que el rendimiento mejore, ¿listo? Técnica de carrera. La técnica de carrera, o incluso no solo de carrera, sino del gesto deportivo, ¿sí? De la natación o del ciclismo, a prevenir esos calambres porque la técnica de carrera los hace más eficientes, ¿sí? Pueden hacer el mismo esfuerzo, el mismo gesto o avanzar a la misma velocidad sin tanto esfuerzo. Y eso les va a ayudar a prevenir o a disminuir o a retrasar esa fatiga, ¿sí? Entonces necesitamos hacer mucho énfasis en esa técnica del gesto deportivo que ustedes hagan, ¿sí? Ahora, hidratación y alimentación. Esta parte es fundamental porque estamos hablando de cuáles son los factores que me pueden evitar esa fatiga, ¿cierto? Y la hidratación y la alimentación son factores que así usted no entrene, si usted trabaja bien, no presenta fatiga. Si usted lleva un mes sin entrenar, si usted no hace deporte, pero usted no come bien o no hidrata bien, va a tener presencia de fatiga. Puede que no lo lleve a un calambre, ¿sí? Porque pues ya estamos hablando, digamos, de exigencias mayores. Pero la hidratación y la alimentación son pilares fundamentales para evitar la fatiga, ¿sí? Si usted no se hidrata bien durante esfuerzos prolongados o durante sus entrenamientos intensos, va a caer mucho más rápido en una fatiga. ¿Sí? Y eso va de la mano con un calambre muscular. ¿Listo? Lo mismo para la alimentación. Si usted no consume carbohidratos líquidos o si usted no consume los alimentos sólidos, las barras y todo esto, pues va a poder aumentar su probabilidad de fatiga, ¿cierto? Suplementación específica que en muchas ocasiones ayuda muchísimo porque además quizás dentro de la cultura que tenemos es muy difícil cumplir con todos los requerimientos nutricionales que necesitamos en el día a día, ¿cierto? Entonces esa suplementación como una creatina, como una glutamina, como la misma proteína, nos puede ayudar muchísimo para poder darle al cuerpo pues esas necesidades que tiene, ¿sí? Y poder suplir todo el proceso de recuperación que tenemos. Y por último, el estiramiento y la movilidad. Si recuerdan, las estructuras de las que hablamos ahorita están muy ligadas a qué tanta elongación tiene el músculo, ¿cierto? Pero si tenemos un buen trabajo de movilidad, el músculo no va a poder elongarse muchísimo. Entonces, como se elonga menos, el uso muscular va a actuar más rápido, ¿sí? Entonces va a poder caer mucho más fácil en calambres. Por eso es muy importante tener una buena flexibilidad para que también eso les ayude a prevenir los calambres musculares. ¿Listo? Estas son, digamos que, algunos puntos muy, muy importantes que tienen que tener en cuenta para evitar caer en esos calambres. Aquí es un resumen de ello, el entrenamiento adecuado,
poder prevenir esa fatiga con una buena progresión del entrenamiento, una suplementación, buena hidratación y el estiramiento y el trabajo de flexibilidad. ¿Listo? Ahora, tenemos que conocer también los factores de riesgo. ¿Cómo puedo yo identificar cuáles, por qué me da tanta fatiga, por qué me dan los calambres? Y es que tenemos que tener en cuenta esos factores de riesgo que presentamos en nuestro contexto. Y aquí les mostramos. Este artículo nos habla hace una deportistas que tomaron bebidas hidratantes con carbohidratos y bebidas solo hidratantes, ¿sí? Y muestran que los que presentaron una mayor fatiga fueron los deportistas que tomaron las bebidas sin carbohidratos, ¿sí? Ahora ya sabemos que entre más cerca esté la fatiga, pues más cerca también voy a estar en un calambre, ¿sí? Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso, cómo nos hidratamos y cómo nos alimentamos. Factores de riesgo, como les decía, una mala estrategia de carrera, ¿sí? Plantearlo mal o no seguirla. Creo que pasa más que no la seguimos, ¿sí? Una fatiga neuromuscular acumulada, una mala preparación, desbalances musculares, ¿sí? O una mala técnica que tenga más fuerte una pierna que la otra me va a generar un factor de riesgo. Ambientes calurosos, de pronto para los que compiten ahorita en Cartagena, en Ironman de Cartagena, sí, esto les puede afectar muchísimo por el aumento de la temperatura y la deshidratación. Hay que tener algo muy en cuenta y es que nuestro cuerpo es 70% agua y todo lo que una deshidratación pues dificulta que esos procesos, sí, y eso se va a ver reflejado en pérdida de rendimiento, aumento de percepción de esfuerzo, el entrenamiento o la competencia la vamos a sentir mucho más dura, ¿sí? Y más difícil. Y pues, como les decía, un acercamiento a lo que es la presencia de calambres. Así que esta es la idea, digamos que ustedes tengan en cuenta y puedan estos factores de riesgo se presentan más en su caso, ¿sí? Muchas veces una simple mala estrategia de carrera puede generar esto, ¿sí? Y puede que usted cumpla con el resto, se prepare bien, se alimente bien, se recupere bien, ¿sí? Pero el día de la carrera usted sale sin Dios ni ley, ¿sí? Entonces, es una recomendación y un llamado a que ustedes empiecen a identificar. ¿Por qué? Porque no a todos nos dan calambres por la misma razón. Y el ser humano, pues, es individual, ¿sí? Y cada uno tiene su contexto, cada uno tiene sus individualidades. Entonces, cada uno tiene que hacer el trabajo y no es un trabajo de un día, de una semana, de un entreno, sino que son meses y meses conociéndonos e identificando, pues pucha, es que hoy me dio calambre porque no comí bien, o porque no dormí bien, o porque no hidraté bien, o porque me sobrepasé en la intensidad, ¿sí? Y es empezar a conocer todo eso para que usted mismo empiece a armar su estrategia de prevención de calambres, su estrategia de entrenamiento, ¿listo? Que es lo más importante. Y ayudarse de la mano de profesionales, de expertos y digamos que herramientas que pueden tener a la mano, como la suplementación, que seguramente les va a ayudar muchísimo. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacer si aparecen los calambres? ¿Sí? ¿Qué hago? Normalmente y en muchas ocasiones los deportistas, no, se estiran un momentico y continúan, ¿sí? Digamos que esto puede afectar muchísimo porque, como les decía, un calambre puede generar micro rupturas y si vamos y continuamos y continuamos y continuamos, esa micro ruptura puede ya no ser micro, sino que puede ser mucho mayor y puede generar alguna lesión importante, ¿listo? Entonces es importante que ustedes detengan el ejercicio, que hagan un estiramiento pasivo, ¿sí? Es decir, que empiecen a activar ese órgano tendinoso de Golgi, pero suave, porque igual aquí estamos, digamos que en esta contracción fuerte, que tengan una buena hidratación, una buena alimentación y que hagan un masaje muy suave para que puedan, digamos que disminuir esa excitabilidad del músculo. ¿Listo? Esos son los pasos principales. Seguramente al otro día amanecen adoloridos, pero pues es normal porque es una contracción muy, muy fuerte. ¿Listo? Y por último, aquí les dejamos esta frase, que es: un calambre no es solo una contracción por falta de una señal de sales, es una señal de que tu cuerpo está en un límite neuromuscular. ¿Listo? Escúchalo, anticípalo y entrénalo. La idea es que
no solo se limiten a un punto que nos puede generar los calambres, que son las sales o la deshidratación, sino que lo veamos de manera global e identifiquemos por qué nosotros nos pasan y nos está generando este calambre. ¿Listo? Bueno, por aquí, esto es como toda la literatura que utilizamos para esta charla y quedo muy, muy atenta a las dudas que tengan, a los aportes que nos quieran, a sus experiencias que nos quieran compartir y listo. Gracias, Ana. Por aquí, Juan Hernández dice ¿qué de cierto tiene que de la emergencia el Alka-Seltzer ayuda? Bueno, el Alka-Seltzer es es una base, ¿sí? Digamos que, ¿qué pasa con el Alka-Seltzer? Él nos ayuda a disminuir esa acidificación del cuerpo. El cuerpo, una de las formas principales de fatiga que tiene el cuerpo es por la disminución del pH. ¿Sí? El pH disminuye cuando hacemos ejercicios muy, muy intensos. ¿Sí? Entonces, no sé, salimos a correr o a montar muy, muy fuerte. Todos esos procesos generan y disminuye el pH en el cuerpo. Cuando ese pH disminuye, genera fatiga y el cuerpo hace como un bloqueo de las contracciones musculares porque eso puede ser dañino para el cuerpo, ese pH tan bajo, ¿sí? ¿Qué hace el Alka-Seltzer? Contrarrestarlo, ¿sí? Y ayuda a equilibrar ese pH. Entonces, digamos que si nos puede ayudar si la fatiga se está viendo generada por este proceso de acidificación, ¿sí? Ahora, si la fatiga está generada por otras causas, como las veíamos ahorita, pues digamos que no va a ser la solución específica, ¿sí? Perfecto.